Ingeniero, muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona daremos a conocer nuestro trabajo de investigación que lleva por título Pórfidos, cupríferos, intrusivos y alteraciones hidrotermales. Nuestra zona de estudio es en Morococha, Tormocho. Y bueno, para comenzar a presentar nuestro trabajo de investigación, yo les voy a dar una pequeña introducción de nuestro trabajo de investigación. Bueno, el presente trabajo de investigación se enfoca en el distrito minero de Morococha y específicamente en el yacimiento de Toromocho, una de las mineralizaciones de tipo pórfido de cobre y molibdeno más importantes de la región central de nuestro querido Perú. Y doy pase a nuestro compañero Olarte Campos para que nos explique el capítulo número 1. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Olarte Campos Jordi y yo hablaré sobre lo que es el capítulo uno, ubicación y contexto geológico. Bueno, en este presente capítulo, el objetivo es describir la ubicación geográfica y el marco geológico regional del distrito de Morococha, enfatizándonos en el yacimiento de cobre y molibdeno. Bueno, abordaremos también lo que es la accesibilidad, la altitud y las principales unidades litológicas. Bueno, 1.1, ubicación geográfica. Morococha se ubica en la provincia de Yauli, al noroeste del departamento de Junín, en la Sierra Central del Perú. El proyecto Toromocho se localiza específicamente en las coordenadas 11 grados 36 minutos de altitud sur y 76 grados 8 minutos de longitud oeste. Bueno, pasaré al siguiente, que sería el contexto, digo, a algunas características principales, que sería la altitud promedio, que es de 4.500 metros sobre el nivel del mar, con una topografía accidentada típica de la cordillera occidental y también de cumbres de 5.000 metros. Bueno, tiene un acceso principal, que es la carretera central desde Lima hasta La Oroya, con un desvío hacia Morococha. La distancia lineal de Lima aproximadamente es de 140 kilómetros y el clima es puna seca y fría. Bueno, pasando al siguiente, como podemos ver en esta parte tenemos el mapa de localización de Morococha. En esta parte, como podemos observar de manera detallada, se encuentra a lo que es la parte noroeste de Junín. Y tenemos una tablita de las descripciones claves, que sería que en Toromocho es un tajo abierto, es una minera muy importante para las comunidades y para la región. Bueno, el siguiente sería el contexto geológico regional. Regionalmente, Morococha se emplaza sobre el domo de Yauli, una estructura anticlinal que constituye una de las elevaciones estructurales más importantes de la Sierra Central peruana. Eh, la evolución geológica de este lugar tiene como tres etapas principales. Primero, que sería la sedimentación paleozoica y mesozoica, con depósitos marinos y continentales, es decir, del océano. El siguiente sería el grupo Pucará, que está compuesto de roca caja de Scrum, y segunda, que sería el magmatismo cenozoico, que esto pasa durante lo que es el Mioceno, que es hace 9 a 7 millones de años. Y por último, la tercera, que sería la mineralización hidrotermal controlada del sistema de fallas. Ya, bueno, el 1.3 hablaremos sobre lo que es las principales unidades geológicas, que sería, en el siguiente parte veremos lo que son las tablas. Ahí está, como podemos ver, acá tenemos varias tablas de las unidades principales de este lugar, que sería, por ejemplo, de la Paleozoica, sería el grupo Excelsior, el grupo Mitu y los volcánicos Catania. El casi principal sería el grupo Mitu, que principalmente sus rocas o su litología sería las areniscas rojas, conglomerados y brechas volcánicas. Siguiente podemos ver lo que es Mesozoico. Aquí tenemos lo que es el grupo Pucará, la formación del Goyarisquiya, formación Chulek, formación para Tambo, formación Humasha, formación Casapalca. Bueno, acá como principal podemos ver lo que es el grupo Pucará, que su litología o rocas principales serían las calizas grises, dolomias, margas y incluye como el basalto, montero y la traquita sacra ancha. Siguiente, podemos ver lo que es el Cenozoico. Unidades principales sería el volcánico Yacta, formación Carlos Francisco, depósito de glaciares, depósito fluvio-glaciares y depósitos coluviales. Bueno, acá como principal podemos ver lo que es el volcánico Yacta, que contiene como litología principal lo que es las tobas, las andesitas y las dacíticas.
Bueno, siguiente serían las rocas intrusivas principales que podemos ver en este lugar. Sería la diorita, granodiorita, la morococha, el pórfido feldespático y el pórfido cuarífero. Bueno, como principal sería la diorita y la granodiorita. Ya pasamos a lo siguiente. Ya podemos ver lo que son los depósitos minerales. En estos depósitos minerales, los tipos de depósitos serían la mineralización primaria, zona de enriquecimiento supergénico, los Scram y Ornfeld, vetas y mantos. Y ya, bueno, pasando a la siguiente, serían las estructuras geológicas. En las estructuras geológicas, el control, digo, la mineralización de estos lugares sería lo que es por las familias principales de fallas. Puede ser del sistema longitudinal, que sería paralelo al domo de Yauli, que controla el desplazamiento de los intrusivos mayores. Y después sería el sistema transversal, que sería perpendicular también a lo anterior, que sería el domo de Yauli, que genera zonas de debilidad que fortalecen el acceso a los stocks pórficos y la formación de vetas. Bueno, para cerrar este capítulo, como principal sería que el lugar de Morococha eh, tiene un compuesto geológico y litológico, digamos, de muy buena calidad y muy buena para comenzar un proyecto minero como lo que es el proyecto de Toromocho. Bueno, les paso con mi siguiente compañero que hará el capítulo 2. Gracias. Ya, buenas noches, ingeniero. Quien le habla es el alumno Vilcas Quispe Raúl Ángelo. A continuación presentaré el capítulo 2 de Marco Teórico, donde se desarrollará los conceptos fundamentales necesarios para comprender la formación de los pórfidos, cupríferos, los intrusivos y los procesos de alteración hidrotermal presentes en el distrito minero de Morococha y el yacimiento Toromocho. Para iniciar es importante entender qué estudia la petrología. La petrología es una rama de la geología que se encarga del estudio de las rocas, analizando su origen, composición, estructura y evolución a lo largo del tiempo geológico. Su importancia en la minería es muy grande, ya que permite identificar las rocas asociadas a la mineralización y comprender los procesos que dieron su origen a los depósitos. En primer concepto, tenemos a la roca. Una roca es un agregado natural formado por uno o más minerales que se originan mediante procesos geológicos. Las rocas constituyen mayor parte de la corteza terrestre y se clasifican en tres grandes grupos. Las rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman de la solidificación del magma. Las sedimentarias se originan por la acumulación y compactación de sedimentos, y las metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes debido al cambio de presión y temperatura. La clasificación es importante porque cada tipo de roca presenta propiedades distintas y puede influir en la formación y distribución de yacimientos mineros. En el segundo concepto tenemos los minerales. Los minerales es una sustancia sólida, natural y inorgánica que posee una composición química definida y una estructura cristalina ordenada. Los minerales son componentes básicos de la roca y constituyen la fuente principal de recursos metálicos y no metálicos utilizados por la sociedad. Las rocas ígneas se dividen en tres grupos: las intrusivas o plutónicas, o las rocas explosivas o volcánicas, o las subvolcánicas. Las intrusivas, también conocidas como plutónicas, se forman en la profundidad y presentan cristales visibles debido a su enfriamiento lento. Como ejemplo tenemos el granito y la diorita. Las rocas explosivas o volcánicas se forman en la superficie terrestre y presentan cristalización muy pequeña debido al rápido enfriamiento. Tenemos el basalto y la riolita. Y por último, las rocas subvolcánicas se forman a poca profundidad. Continuando, con, continuando, encontramos a los pórfiros cúpreros. El siguiente, que constituyen uno de los grandes tipos de depósitos de minerales más importantes del mundo. Estos depósitos se caracterizan por poseer enormes volúmenes de minerales, aunque con leyes relativamente muy bajas del cobre. Generalmente están asociadas a intrusiones pórficas de composición intermedia a férsica y se desarrollan en ambientes tectónicos relacionados a una subducción de placas. Los pórfidos cupríferos representan la principal fuente mundial del cobre y suelen contener también otros metales de valor económico como el molibdeno, oro y plata. Finalmente entramos al concepto de alteración hidrotermal,
La alteración hidrotermal es un proceso que consiste en la modificación química y mineralógica de las rocas debido a la interacción de los fluidos calientes provenientes del magma. Estos fluidos transportan metales disueltos y al circular por las fracturas o zonas permeables producen cambios en los minerales. Finalmente, como eh, el estudio de rocas y los minerales y los pórfidos cupríferos y la alteración hidrotermal permiten comprender mejor la formación de los yacimientos de minerales y su importancia por la actividad minera. Eso sería todo, ingeniero, y doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Josip Guamán Espinosa Esmin. A mí me tocó el capítulo 3, el cual trata del desarrollo del tema asignado. Los intrusivos porfiríticos de Morococha Toromocho son cuerpos ígneos que ascendieron desde una gran cámara magmática profunda y se emplazaron en la corteza superior. Y bien, los tipos de intrusivos que hay en Morococha son la monzonita cuarcífera de Morococha, que es una roca ígnea hipoabisal de composición intermedia a félsica. La segunda es la diorita de Anticona, que es una roca de composición más máfica, con fenocristales de plagiocasa y horblenda. El 3.1.2, que es la edad y emplazamiento, el cual los intrusivos porfiríticos de Morococha se dieron un inicio durante el Mioceno medio, hace aproximadamente 14.1 millones de años, con el emplazamiento de la diorita Anticona. Bien, los minerales económicos que hay en el distrito de Morococha tienen una zona mineralógica que es a una gran escala para entender la distribución económica del distrito de forma práctica. Es ideal agrupar los minerales según el metal, el cual nos muestran en tablas de minerales económicos de cobre y molibdeno, el cual tiene por temas el mineral, fórmula química, estilo de depósito y relevancia en el distrito, que en los minerales encontramos la calcopirita, la bornita, la enarguita, la molibdenita, la calcosita. Bien, también tenemos minerales económicos de zinc y plomo, que son la esfalerita, oblenda y la galena. La otra tabla que tenemos es de la plata y tungsteno, el cual nos trae como minerales la tetaedrita o tenanita, la argentita o acantita y también la upnerita. Bien, las estructuras de mineralización que hay en el distrito de Morococha es una gran variedad de estilos que coexisten en la zona, ya que se debe a la compleja superposición de eventos tectónicos y magmáticos ocurridos principalmente durante el Mioceno tardío. El otro que tenemos es esta imagen, el cual se observa desde la sección de izquierda a derecha, donde podemos apreciar la estrecha relación entre el tipo de roca encajonante, las fallas y la geometría del cuerpo mineralizado. Bien, los tipos de estructura que hay son el stockwork y diseminado, que es un foco porfirítico, el cual es cuando una roca ígnea es solidificada rápidamente a poca profundidad dentro de la corteza terrestre. También encontramos ahí las vetas cordilleranas, que es un sistema epistermales tardíos, que fueron el motor de la minería subterránea en Morococha, el cual son estructuras de fallas extensionales y de rumbo deslizamiento, dextrales y sinestrales. Bien, también tenemos los mantos de reemplazamiento metasomático, el cual son durante las fallas alimentadoras o planos de cizalla paralelos a las capas. Cruzaron horizontes de caliza puras y dolomíticas de la formación Chambará. También tenemos las chimeneas de brecha y cuerpos irregulares, el cual son brechas freatomagmáticas e hidrotermales, el cual se presentan como cuerpos tubulares o elípticos de desarrollo vertical. Bien, tenemos también la alteración hidrotermal, el cual son sistemas de porfíricos cuprífero, el cual presenta un sonamiento característico, desde condiciones de alta temperatura en el núcleo hasta condiciones de baja temperatura en la periferia. Los tipos de alteración que tenemos son la potásica, la fílica, la propilítica, la argilítica intermedia, la argílica y también la avanzada. Bien, el zonamiento espacial y temporal, el cual está dividido en tres etapas: etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía. La etapa temprana es la formación de las zonas de alteración potásica y propilítica. En la etapa intermedia es el desarrollo de la alteración fílica, el cual es cuarzo cerícita, que sobreimprime y reemplaza parcialmente la alteración potásica, especialmente en las partes altas y externas del sistema. La etapa tardía es la formación de alteración argílica, caolinítica, aulinítica en la parte superior del sistema asociada a fluidos más fríos y ácidos.
Bien, la superposición de eventos metalogénicos es una característica importante de los sistemas de porfírico en el Perú central, lo cual nos da dos etapas. La primera etapa es el Mioceno medio, el cual es un emplazamiento de porfírico cuprífero con mineralización de cobre y el cual es asociada a la alteración potásica. La segunda etapa del Mioceno tardío, mineralización polimetálica, el zinc, el plomo, la plata, el cobre, en vetas y mantos, asociadas a la alteración cerícita y propilítica que sobrepone y enriquece el sistema preexistente. Bien, paso a mi siguiente compañero. Bueno, soy el estudiante Fabricio Valentino Santillana Rubén y yo les voy a exponer la relación con la actividad minera. Bueno, empezando, hablaremos sobre los proyectos mineros. La actividad minera es el conjunto de procesos técnicos, económicos y operativos que permiten la extracción, el procesamiento y comercialización de recursos minerales presentes en la corteza terrestre. Dentro de eso, los depósitos de tipo pórfido cuprífero tienen una relación directa con esta actividad. En el caso del Toromocho, la explotación que se encuentra ahí demuestra cómo la geología se conecta con la economía y la tecnología. Ahora ya sabiendo del proyecto minero, vamos a hablar exactamente en Morococha. El proyecto minero de Toromocho es actualmente la operación más importante del distrito de Morococha, que está operado por la minera Chinalco, subsidiaria de la estatal China Aluminium Corporation of China, de Chinalco, que adquirió el proyecto en 2005. Es aquel que involucra la explotación de grandes volúmenes de mineral mediante el uso de tecnología avanzada y una inversión significativa. El proyecto minero de Toromocho, ubicado exactamente en Toromocho, en Morococha, Junín, es uno de los más importantes del Perú. Este proyecto se basa en la explotación de un depósito tipo pórfido cuprífero que está caracterizado por la gran explosión y baja ley de cobre. Vamos a verlo eso dentro de la tabla de datos generales, que son los parámetros técnicos del proyecto Toromocho. Dentro de los parámetros tenemos al operador, la inversión total, la altitud, el tipo de mina, el procesamiento, la producción en el 2025, la ley promedio del cobre del molibdeno también, y la vida útil estimada, que son de 36 años. Y el inicio de esta producción fue en el año 2013, en el mes de diciembre. Dentro tenemos a la historia operativa, que nos indica que el proyecto de Toromocho inició su producción comercial en diciembre de 2013. Desde ese entonces ha mostrado un crecimiento sostenido en su producción. Luego tenemos la siguiente tabla que nos explica la producción de cobre de Chinalco del periodo 2014 al 2025. Como podemos observar, en el año 2014 la producción fue de 70.262 toneladas y eso fue un crecimiento base. Al 2025 es de 220.000 toneladas, que vemos el crecimiento aumentado en un 214% y la tasa anual compuesta es de 7.3%. Este crecimiento ha sido significativamente superior al promedio de la industria minera peruana, que casi en el mismo periodo creció una tasa anual compuesta del 5.6%. Ahora vamos a comprarlo con el proyecto minero de Alpayana, que es una de las operaciones más importantes de mediana minería también en el distrito de Morococha. Esta empresa peruana, que opera principalmente la unidad minera americana, enfocada en la explotación de depósitos polimetálicos mediante minería subterránea. Como podemos observar en la tabla de parámetros técnicos del proyecto Alpayana, podemos observar que también está ubicado en Morococha, Junín, y es un tipo de mina subterránea que se encuentra a una altitud de 4.200 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Los minerales principales que podemos encontrar dentro de esta minera es el zinc, el plomo y la plata, y el método de explotación que se usa es el corte y relleno. Esto se basa en una escala de mediana minería. La historia operativa dentro del Payana tiene sus orígenes en operaciones mineras históricas de la zona de Morococha que posteriormente fueron modernizadas y optimizadas por la empresa. Alpayana ha incrementado su eficiencia operativa mediante la implementación de nuevas tecnologías y mejoras en sus procesos productivos, y lo podemos observar dentro de la evolución operativa del proyecto Alpayana, que su modernización se basa en la mejora de su infraestructura y su optimización en el incremento de la eficiencia. En su actualidad, Alpayana tiene una producción sostenida, que en comparación de Morococho, eh, el crecimiento del Payana no se mide tanto por el volumen, sino por la recuperación metalúrgica y optimización de recursos. Ahora pasaré a hablar de procesos de explotación dentro de Toromocho, que es un tajo abierto. La minería de tajo abierto es un método de explotación superficial que consiste en la extracción de minerales mediante la remoción de grandes volúmenes de roca desde la superficie, formando bancos o niveles escalonados. Dentro del proyecto de Toromocho, emplea este método debido a que el yacimiento de tipo pórfido cuprífero se encuentra distribuido en grandes extensiones y a poca profundidad. Esto permite que la explotación sea a una mayor escala. Dentro de eso tenemos la tabla que explica las etapas del proceso de explotación dentro de Toromocho, que en la etapa de perforación
Se empieza perforando con taladros dentro del macizo rocoso con el objetivo de preparar la voladura. Ya teniendo la voladura, hacemos el uso de explosivos para fragmentar la roca. Luego tenemos el carguillo, que se hace un uso de palas eléctricas para poder recoger el material. Y último, el transporte, que se hace por camiones mineros con el objetivo de llevar el mineral a la planta. Podemos ver el procesamiento de toromocho, que es el chancado, para buscar la reducción del tamaño y así tener el mineral fragmentado. Luego, ya en planta, tenemos la molienda con la pulverización y así el resultado que buscamos es la liberación del cobre. Últimamente, con la flotación, buscamos una separación química que nos dé el concentrado de cobre. Y la producción en toromocho es a muy alto volumen, pero con una ley baja. La producción es muy continua y la escala en toromocho es a gran minería. Como podemos observar, la producción de toromocho se basa en procesar grandes volúmenes de mineral, compensando la baja concentración de cobre mediante tecnología avanzada. Pero ahora vamos a ver los procesos en la minería de Alpayana, que es una minería subterránea. Y como había mencionado, la minería subterránea es un método de explotación que consiste en la extracción de minerales a través de túneles y galerías construidas bajo la superficie terrestre. Dentro de Alpayana, aquí se utiliza el método debido a que los minerales se encuentran en vetas profundas y de alta ley, lo que requiere una extracción más selectiva. Ahora vamos a poder observar dentro de las etapas de proceso en Alpayana. La etapa de perforación se da mediante taladros en galerías con el objetivo de preparar la voladura. Luego ya para la voladura se hace mediante explosivos controlados con el objetivo de extraer mineral. Y luego de eso tenemos ya los carguillos, que son mediante el transporte se da mediante vehículos internos con el objetivo de llevar a superficie. El método de explotación que se da acá en Alpayana es el de corte y relleno. El método subterráneo, que se basa en rellenar el espacio con material estéril para mantener la estabilidad. El procesamiento mineral dentro de Alpayana se da mediante el chancado, que se busca la reducción del tamaño para tener de resultado el material preparado. Luego tenemos la molienda, que se busca la separación. Y último, la flotación, que es la separación selectiva para buscar así el concentrado polimetálico. La característica de la producción es un volumen medio, pero con una ley alta. El tipo de mineral que se maneja aquí es polimetálico, pero con una producción selectiva. La producción del Payana se enfoca en extraer minerales con mayor concentración, lo que permite obtener productos de mayor valor con menor volumen de material. Ahora pasaré a hablar sobre los minerales explotados. Dentro de Toromocho, su proyecto se caracteriza por la explotación de un sistema de pórfido cuprífero en el cual el cobre constituye el principal recurso económico. La mineralización se presenta de forma diseminada y en vetillas, distribuidas en grandes volúmenes de roca, lo que permite su extracción a gran escala mediante minería a tajo abierto. La presencia de plata en pequeñas cantidades también forma parte de la mineralización, aportando un valor económico adicional al concentrado final. Estos minerales se encuentran asociados a zonas de alteración hidrotermal, lo que facilita su identificación y explotación dentro del yacimiento. Como podemos observar en la tabla, los minerales que se encuentran en Toromocho es la calcopirita, que es un mineral de cobre, la bornita también, la molibdenita, que es de molibdeno, la plata, que es plata pura. Luego, los minerales explotados en Alpayana. El proyecto en Alpayana se enfoca en la explotación de depósitos polimetálicos caracterizados por la presencia de múltiples minerales de interés económico en un mismo sistema. El principal mineral explotado es la esfalerita, que es de fuente de zinc, ampliamente utilizada en procesos industriales como el galvanizado. También tenemos a la plata, que es uno de los componentes más valiosos del yacimiento, ya que se encuentra asociada a otros sulfuros y aporta un alto valor económico al concentrado. En la siguiente tabla vemos al mineral de esfalerita, de la galena, la plata y la pirita. Continuando, tenemos la clasificación de los minerales explotados. En el distrito de Morococha, los minerales explotados se agrupan principalmente en minerales metálicos y sulfuros, los cuales contienen los elementos de interés económico. Tenemos la tabla de clasificación general, que son los metálicos, que están dentro del cobre, el zinc, el plomo, con unas características que son metales puros. Tenemos a los sulfuros, como la calcopirita, la galena, que son asociados del azufre, y los subproductos, que son la plata, el molibdeno, que tienen un valor adicional. Dentro de eso tenemos la importancia de los minerales explotados. Los minerales extraídos en Morococha tienen una amplia aplicación en diferentes sectores industriales. El cobre es fundamental en la transmisión de energía eléctrica y el zinc se utiliza en la protección contra la corrosión. Estos minerales forman parte de la base del desarrollo industrial moderno y su demanda se mantiene constante en el mercado internacional. Los usos de los metales se va a mostrar en esta tabla que el cobre se usa
principalmente para la electricidad y para la construcción, el zinc para el galvanizado, el plomo para las baterías y la plata en la electrónica y en la joyería. La importancia económica dentro del proyecto de Toromocho se constituye una de las principales fuentes de generación de ingresos en la región de Morococha, debido a su producción a gran escala de cobre y subproductos como molibdeno y plata. La magnitud del yacimiento y su procesamiento industrial hacen que este proyecto mantenga altos niveles de producción durante largos periodos. Luego pasaré a hablar sobre el aporte económico del proyecto de Alpayana, que contribuye a la economía mediante la extracción y comercialización de minerales polimetálicos como zinc, plata y plomo. La venta de concentrados polimetálicos genera ingresos constantes que permiten el sostenimiento de las operaciones mineras, así como la inversión en mejores tecnológicas e infraestructura. Dentro de esta tabla podemos ver el aporte económico de Alpayana, que es una producción a media escala con ingresos estables, y esto se maneja en un mercado nacional e internacional. Los productos que sacamos de Alpayana son concentrados de zinc, plomo y plata. El impacto es sostenimiento económico y local. El impacto económico de la región de Morococha impulsa significativamente la economía local, ya que genera un movimiento constante de capital que favorece el desarrollo de actividades comerciales, de transporte, alimentación y servicios técnicos. Ahora pasaré a hablar de la generación de empleos e ingresos que dan. Dentro de la minería en Morococha, el empleo que se genera directo en actividades de extracción, procesamiento, mantenimiento y supervisión de operaciones crea empleo indirecto a través de empresas contratistas que brindan servicios de transporte, maquinaria, seguridad y alimentación. Esta generación de empleo permite el ingreso económico de numerosas familias de la zona, lo que contribuye a la estabilidad social y al dinamismo del consumo local. Cuando hablamos de contribución a la economía nacional, la minería en Morococha tiene un impacto significativo en la economía del Perú, especialmente por la exportación de cobre, uno de los principales productos mineros del país. Estos ingresos fortalecen la balanza comercial y contribuyen al PBI. La demanda internacional de metales como el cobre, zinc y plata mantiene la importancia estratégica de estos proyectos dentro del sistema económico nacional, consolidando al Perú como un país minero exportador. Los impactos ambientales que tenemos es la alteración del relieve y el paisaje, y también tenemos el impacto sobre el recurso hídrico. Cuando hablamos de la alteración del relieve y paisaje, la actividad minera en Morococha ha provocado cambios significativos en el relieve natural debido a la extracción de grandes volúmenes de roco, especialmente en la minería a tajo abierto. Y lo podemos ver aquí en la figura ya mostrada. Ahora, cuando hablamos sobre el recurso hídrico, este influye en la calidad y dinámica del agua en las zonas cercanas a las operaciones. La interacción entre los minerales expuestos y el agua puede generar cambios en su composición, afectando su uso en actividades domésticas y agrícolas. Lo podemos observar aquí en la figura 4, que es el agua después de la minería. También tenemos la emisión de material particulado y calidad del aire, que las operaciones mineras generan emisiones de polvo y partículas debido a actividades como perforación, voladura, chancado y transporte de mineral. Acá en la figura 5 lo podemos ver, y el impacto en la flora y fauna, que estos se han ocasionado debido a la reducción de hábitats naturales afectando la flora y fauna local. La eliminación de cobertura vegetal disminuye los espacios de refugio y alimentación de diversas especies, provocando su desplazamiento hacia zonas menos intervenidas. Y acá lo observamos en la figura 6, que nos habla de la minería con la flora y fauna. También tenemos el impacto ambiental en minería subterránea debido al payana, que los impactos en superficie son menores en comparación con la minería a tajo abierto, pero también son existentes. Se genera residuos sólidos, material estéril y aguas de mina que deben ser gestionados adecuadamente. Además, las actividades subterráneas requieren sistemas de ventilación y drenaje que pueden influir indirectamente en el entorno si no se maneja de manera controlada. Y finalmente podemos verlo esto en la figura que está aquí. Ahora doy paso a mi compañero para que les explique el capítulo 5 sobre discusión y análisis. Ingeniero, muy buenas noches. Soy el alumno Wainalaya Salvatierra Yomar José y procederé a explicarles sobre el capítulo número 5 y también el capítulo número 6. Bueno, en el capítulo 5 de discusión y análisis tocaremos el tema del ambiente geológico dominante. Bueno, comenzaremos definiendo el terreno. El área de estudio está dominado por un ambiente de magma continental activa, específicamente un arco magmático debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Esto genera un ambiente tectónico de mucha compresión. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la zona de Morococha es el resultado de un choque de colosal de placas tectónicas. Las fuerzas empujaron y fracturaron la corteza, creando una red de fallas regionales que funcionaron como de manera perfecta, coordinada, para que, para que el fluido suba hacia la superficie. Bien, después pasaremos a la génesis de las rocas y texturas porfíricas. Bien, aquí entramos en el corazón de la petrología.
la génesis de las rocas, las rocas que hoy pisamos en el Tajo, como las monzonitas, las granodioritas, nacieron de magmas calcoalcalinos durante el Mioceno tardío. Por esto, magma cambió su receta. O sea, se originó antes de consolidarse gracias a tres procesos: la diferenciación magmática, la asimilación cortical y también la mezcla de nuevos magmas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la Tierra, de cierta manera, cocinó el magma químicamente, rico en sílice, potasio y agua. Además, esto generó que la roca tuviera una textura porfírica. Esto significa que la historia tuvo dos capítulos, ¿no? Primero, el magma estaba abajo y se enfrió lento, dando tiempo a los minerales de crecer y formarse. Ok. Luego pasamos a la relación litológica. La relación litológica, o sea, de el cobre y el molibdeno, o sea, no aparecieron de la nada. Están controlados por cómo los fluidos calientes alteraron químicamente las rocas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el tipo de roca decidió qué mineral se queda y dónde. El ejemplo más claro es el escarn periférico. Cuando los fluidos ácidos del pórfito chocaron con las calizas reactivas de la formación de Pucará, ocurrió un cambio químico inmediato, metamorfismo. Creó cuerpos ricos en zinc, plomo y plata. Luego pasamos a los aprendizajes comparativos. Bueno, nosotros al realizar nuestro aprendizaje comparativo, cruzando la bibliografía, los boletines del INGEMEL, las tesis y los datos que hemos encontrado de Chinalco, eh, cubrimos un cambio de paradigma y hemos intercambiado varios datos para dar con la conclusión de que antiguamente se pensaba que Morococha era un distrito fragmentado, lleno de vetas y mantos independientes de plomo, zinc y plata. ¿Esto qué quiere decir? Que antes los geólogos veían piezas sueltas de un rompecabezas, o sea, no sabían cómo, pero hoy gracias a la tecnología moderna como la espectrometría infrarroja, sabemos que todas esas vetas externas son solo ramas exteriores de un árbol gigante. El tronco de ese árbol es mega pórfido, cristalizado de cobre y molibdeno, que está en Tormocho. Pasamos de una interpretación aislada a un modelo tridimensional integrado. Bueno, ahora pasamos a cuáles son las implicancias en la ingeniería de minas. Para nosotros, como futuros ingenieros de minas, todos estos análisis petrológicos se traducen en tres cosas sumamente prácticas del día a día en nuestro trabajo, en nuestra labor que vamos a llegar a realizar. Está uno, la planificación de minado, nos permite mapear las leyes de compresión matemática para saber hacia dónde avanzar con las palas, camiones sin sacar roca o sin sacar roca muerta. Luego también nos sirve para el tratamiento metalúrgico. Le avisamos a la planta, o sea, a la planta concentradora si la roca viene de zonas fílicas o arcillosas para que regulen los reactivos químicos y el cobre flote de manera eficiente. Luego también nos sirve para la estabilidad de taludes. Las rocas con alteración fílica o argílica pierden su fuerza mecánica. Nos permite diseñar bancos y taludes más seguros para evitar derrumbes catastróficos y evitar peligros y pérdidas de vida. Bueno, pasamos al capítulo número 6, que es las conclusiones. Bueno, para cerrar nuestra presentación, como equipo hemos sintetizado las siguientes 5 conclusiones clave basadas en nuestra investigación. Está el control geodinámico. Concluimos que el sistema de fallas de la cordillera occidental fue el motor estructural indispensable que abrió las fracturas necesarias para canalizar el ascenso de magmas y fluidos hidrotermales hacia la superficie. Otra conclusión fue la consolidación polifásica. La textura porfírica de los intrusivos de Toromocho es la evidencia física y irrefutable de que estas rocas pasaron por un enfriamiento en dos etapas, lento y rápido, debido a las caídas violentas de presión. Ahora, la conclusión número 3, control litológico dual. Existe una división de tareas en la naturaleza. Los cuerpos porfíricos funcionaron como las fuentes del cobre diseminado en las venillas, o también los stonework, mientras que las calizas de las formaciones de Purcará actuaron como el receptor reactivo para formar los cuerpos de Scar periféricos. Luego, otra conclusión, dependencia hidrotermal. La calidad del negocio minero depende del zonamiento. Las leyes más altas de cobre están amarradas estrictamente al núcleo potásico, mientras que la zona fílica facilitó el posterior enriquecimiento supergénico.
Y la última conclusión es modernización del criterio. Finalmente, para pasar de viejo modelo de betas aisladas al entendimiento de un único megasistema porfírico centralizado demuestra que la predictibilidad del éxito, el éxito económico y la seguridad de la minería moderna en el Perú depende por completo de la petrología aplicada. Y con esto terminamos nuestra presentación de nuestro trabajo de investigación. Gracias, ingeniero.